Gracias, Humberto. Muy buenos días a todos. Bueno, me toca referirme a la propuesta de modificaciones al impuesto sobre los bienes personales. Esto está contenido en la sección tercera del capítulo quinto del proyecto de ley Ómnibus. Este proyecto modifica la ley del impuesto y además crea un régimen muy particular, especial, para la determinación e ingreso anticipado del impuesto. Comencemos por el final de esta sección tercera del capítulo quinto del proyecto de ley, esto es la modificación de la ley del impuesto sobre los bienes personales. Concretamente, se sustituye el artículo 25 de la ley del impuesto, se elimina la escala agravada de alícuotas aplicable a los bienes del exterior y se establecen escalas de alícuotas decrecientes por año a partir del 2023 hasta el 2027, aplicable a los bienes en el país y en el exterior. No se modifica el mínimo no imponible previsto en el artículo 24 de la ley, esto es un importe aproximado a 27 millones de pesos para el periodo fiscal 2023 y tampoco se modifica el mínimo no imponible especial aplicable a la casa habitación de aproximadamente 137 millones, aplicable también para el año fiscal 2023. Decía entonces que se establecen a partir del periodo fiscal 2023 escala de alícuotas decrecientes por año. Así, por ejemplo, para el periodo fiscal 2023 se establece la escala que estamos viendo, son 5 tramos del 0,5 al 1,5%. Si nosotros comparamos esta tabla con la que hubiera resultado aplicable en el periodo fiscal 2023, vamos a ver que es la misma tabla, excepto por el último tramo que se elimina, que es el tramo que establecía una alícuota del 1,75%. En los años siguientes se va eliminando el último tramo de la escala con algunas modificaciones en las alícuotas. Por ejemplo, en el periodo fiscal 2024 tenemos solamente 4 tramos, la alícuota más alta es el 1,3%. En el periodo fiscal 2025, 3 tramos, la alícuota más alta es el 1,10%. Periodo fiscal 2026, únicamente 2 tramos, 1% es la alícuota más alta, y el periodo fiscal 2027, que es el último año de vigencia del régimen, la alícuota es única, es el 0,5%. Aquí hay un error en la escala, porque fíjense que se grava el valor total de los bienes que excede al mínimo no imponible y dice más de 13 millones y pico. Quiere decir que no habría alícuota aplicable para los importes inferiores a este importe que consigna la tabla del periodo fiscal 2027. Así que esto tendrá que ser corregido. Concretamente entonces, a partir del periodo fiscal 2023 se aplica una escala de alícuotas única tanto para los bienes en el país como para los bienes en el exterior. Estas tablas que contiene el proyecto de ley se actualizan anualmente a partir del periodo fiscal 2024 en función de la variación del índice de precios al consumidor de octubre del año anterior al de la actualización respecto de octubre del año anterior al que se está considerando. De todas maneras, reitero, la tabla del 2023 es la que consta en el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque la actualización opera a partir de las escalas vigentes para el periodo fiscal 2024 y siguientes. Un aspecto interesante también, novedad, que introduce el proyecto de ley y que resulta aplicable únicamente para el ingreso del impuesto del periodo fiscal 2023, no así para los periodos fiscales siguientes. Se contempla una suerte de ingreso agravado por el cómputo de intereses, ahora lo vamos a ver, pero reitero, únicamente para el ingreso del impuesto del periodo fiscal 2023. Respecto de los anticipos y pagos a cuenta ingresados a partir del 1 de enero del 2024, en el caso de los anticipos, por ejemplo, esto sería de aplicación para el cuarto anticipo
que vence en febrero de este año y para el quinto anticipo que vence en abril. Bueno, estos anticipos, estos pagos a cuenta, por ejemplo, por el impuesto país, devengan un interés a favor del contribuyente equivalente al que establece el Banco de la Nación Argentina para plazos fijos a 30 días y este interés se calcula entre el día posterior a la fecha de pago del anticipo del pago a cuenta y el día anterior a la fecha de vencimiento de la declaración jurada del impuesto del periodo fiscal 2023. El impuesto que arroja la declaración jurada, neto de anticipos y pagos a cuenta ingresados hasta el 31 de diciembre de 2023, devenga un interés, esto sí es a favor del fisco, un interés equivalente al del Banco de la Nación Argentina para plazos fijos a 30 días entre el 1 de enero del 2024 y el día anterior a la fecha de vencimiento de la declaración jurada del periodo fiscal 2023, esto es junio de este año. Si la presentación y el pago fuese anterior a la fecha de vencimiento, los intereses deberían devengarse hasta la fecha de pago y no hasta la fecha de vencimiento de la declaración jurada. Esto debiera ser corregido por el decreto reglamentario. Finalmente, si la declaración jurada del periodo fiscal 2023 arroja saldo a favor del contribuyente, se contempla que devengue también a favor del contribuyente un interés equivalente al del Banco de la Nación Argentina para plazos fijos a 30 días, calculados desde la fecha de vencimiento de la declaración jurada hasta la fecha en que fuera susceptible de compensación con otros tributos o con anticipos o pagos a cuenta, se haga uso o no de esa compensación. Esta es una modificación que se establece, pero reitero, únicamente aplicable para el ingreso del impuesto del periodo fiscal 2023. Veamos ahora este régimen especial de determinación e ingreso del impuesto en forma anticipada por los periodos fiscales 2023 a 2027. ¿Cuáles son los sujetos comprendidos en este régimen especial? Las personas humanas y las sucesiones indivisas residentes en el país, las personas humanas que no siendo residentes en el país al 31 de diciembre del 2023 lo hubieran sido con anterioridad a esa fecha. Esto está previsto en principio para aquellos no residentes que estén pensando en volver a ser residentes en el 2024 o eventualmente años siguientes, y también comprende a los responsables sustitutos comprendidos en los artículos 25.1 y 26 de la Ley del Impuesto. El artículo 25.1 se refiere a las sociedades regidas por la Ley 19.550 que tienen que actuar como responsables sustitutos de sus accionistas, personas humanas, país o exterior y sociedades del exterior por las tenencias accionarias. Y el artículo 26 se refiere a los responsables sustitutos de sujetos del exterior que tienen bienes en el país. Bueno, estos son los sujetos que se encuentran comprendidos en este régimen particular de determinación e ingreso anticipado del impuesto sobre los bienes personales. Se establece un periodo de opción, esto es hasta el 31 de marzo del 2024. El régimen es voluntario, por lo tanto el contribuyente puede optar o no por ingresar a este régimen especial. Si opta por hacerlo, tendrá que ejercer la opción antes del 31 de marzo del 2024. ¿Y cuáles son los periodos fiscales comprendidos? Los que ya mencioné, 2023 a 2027. Son 5 periodos fiscales los que pueden determinarse e ingresarse en forma anticipada a través de este régimen especial. ¿Cómo se determina la base imponible del impuesto? Decíamos que tenemos distintos tipos de sujetos comprendidos. Comencemos por las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.
Se tienen que computar la totalidad de los bienes existentes al 31 de diciembre del 2023. Estos bienes deben valuarse de acuerdo a lo que establece la ley del impuesto al 31 de diciembre del 2023. No se computan los bienes exentos que contempla el artículo 21 de la ley del impuesto, y en el caso particular de ciertos bienes, la exención vale en la medida en que se hubieran adquirido antes del 10 de diciembre del 2023. ¿Cuáles son estos bienes? Los títulos públicos, nacionales, provinciales, del gobierno de la ciudad, las obligaciones negociables emitidas en pesos, que cumplan los requisitos del artículo 36 de la ley 23.576, las cuotas partes de fondos comunes de inversión, títulos de deuda, certificados de participación de fideicomisos financieros colocados por oferta pública, en la medida en que se encuentren exentos, esto es, cuando su activo esté conformado por más del 75% por bienes exentos. Esto lo establece también el artículo 21 de la ley del impuesto. Otros instrumentos financieros que se emitan en pesos y que contemple la reglamentación. Bueno, estos bienes se encuentran exentos en la medida en que hubieran sido adquiridos antes del 10 de diciembre del 2023. A la base imponible así determinada se deducen los montos vigentes para el periodo fiscal 2023 del mínimo no imponible general y, en el caso de que exista casa habitación, el mínimo no imponible que establece la ley para la vivienda destinada a casa habitación. El importe resultante se multiplica por 5 porque son 5 los periodos fiscales comprendidos, 2023 a 2027, y se aplica la alícuota del 0,75%. Se admite computar los créditos fiscales, los anticipos y los pagos a cuenta del impuesto correspondientes al periodo fiscal del 2023. En el caso de que se hubieran regularizado bienes por el blanqueo, por la sección 2 del capítulo 5 del proyecto de ley, bueno, estos bienes no integran la base imponible que hemos comentado, tienen un régimen especial de determinación e ingreso del impuesto. No es que no tributan el impuesto, sino que no integran la base imponible general, si se quiere, y tienen un esquema diferente de determinación e ingreso anticipado del impuesto. Después lo vamos a ver. Respecto de estos bienes, regularizados entonces por la sección 2 del capítulo 5, la base imponible se determina en función del valor en dólares de los bienes regularizados, de acuerdo a las normas de esta sección 2 del capítulo 5, y se convierten a pesos argentinos de acuerdo al tipo de cambio oficial vigente al 31 de diciembre de 2023. Es decir, tiene una forma de determinación diferente a la general que antes habíamos comentado. También en este caso, el valor resultante se multiplica por 5, porque son 5 los periodos fiscales comprendidos, y la alícuota es exactamente la misma que para el esquema general, esto es el 0,75%. ¿Cuál es el esquema aplicable? ¿Cómo se determina la base imponible en el caso de los responsables sustitutos comprendidos en el artículo 25.1 de la ley del impuesto? Recordemos, sociedades comerciales regidas por la ley 19.550, por las tenencias accionarias que correspondan a las personas físicas, país o exterior, y sociedades del exterior. En estos casos, la base imponible se determina según el último valor patrimonial proporcional del último ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Con más, esto es interesante porque es novedoso, con más un interés equivalente al 125% de la tasa que aplica el Banco de la Nación Argentina para plazos fijos a 30 días por el lapso transcurrido entre la fecha de cierre del ejercicio de la sociedad que está efectuando la liquidación y el 31 de diciembre de 2023. Estos intereses que tienen que adicionarse a la base imponible, no resultan de aplicación para el esquema general de determinación y liquidación del impuesto de los responsables sustitutos. Aquí también el valor que resulte se multiplica por 5 y se aplica la alícuota del 0,5%.
En el caso de los responsables sustitutos del artículo 26, esto es, sujetos del país que actúan como responsables sustitutos de sujetos del exterior que tienen bienes en el país, la base imponible se determina de acuerdo a lo que establece el artículo 26 de la ley del impuesto. El valor que resulta se multiplica por 5 y la alícuota es la que prevé el artículo 26, esto es el 0,5%. Interés compensatorio, esto se aplica en todos los supuestos, se devenga un interés equivalente al 125% de la tasa de interés que aplica el Banco de la Nación Argentina para plazos fijos a 30 días por el periodo transcurrido entre el 1 de enero del 2024, recordemos que la base imponible se determina el 31 de diciembre del 2023, y el día anterior al efectivo pago. Aquí sí se contempla que el interés se calcule hasta la fecha de pago y no hasta la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada. ¿Cuándo vence la declaración jurada? ¿Cómo se paga el saldo a ingresar? Bueno, la ley delega en la reglamentación todo lo atinente a la presentación de la declaración jurada y se dispone que el pago del impuesto debe ser anterior al 31 de mayo del 2024. Esto no resulta de aplicación para los bienes regularizados por el blanqueo. Aquí lo que se establece es que el Poder Ejecutivo, a través del decreto reglamentario, establecerá las normas de aplicación para la determinación e ingreso del impuesto correspondiente a los bienes regularizados por la sección 2 del capítulo 5 de la ley. Se dispone un pago inicial que es obligatorio para los que adhieran a este régimen especial de ingreso del impuesto. Este pago inicial no debe ser inferior al 75% del impuesto que se determine. En el caso de que se ingrese un pago inicial por un monto inferior, el contribuyente puede mantenerse en el régimen abonando la diferencia a ingresar incrementada en el 100%, es una suerte de multa, o eventualmente renunciar a los beneficios que se estipulan, que después vamos a comentar. El vencimiento que se dispone para este pago inicial es el 31 de marzo del 2024, que es coincidente con el periodo tope para el ejercicio de la opción. Se prevé que el Poder Ejecutivo puede prorrogar el vencimiento hasta el 30 de abril del 2024. Y si no se efectúa el pago inicial, directamente se pierden los beneficios que la ley contempla. No resulta de aplicación el pago inicial para los bienes regularizados por la sección 2 del capítulo 5 de la ley, esto es el blanqueo que después vamos a comentar. Tema interesante también, y la verdad es poco claro, se establece una suerte de base imponible reducida, un impuesto mínimo, para aquellos contribuyentes que determinan una base imponible inferior o igual a 220 millones de pesos. En este caso, debe ingresarse la suma fija de 1.650.000 por todo concepto, con más el interés compensatorio correspondiente. Fíjense que este 1.650.000 es el 0,75 de la base imponible de 220 millones. Quiere decir que aquellos contribuyentes que tienen una base imponible inferior a 220 tienen que ingresar un impuesto superior al que resultaría de aplicación por las normas generales del esquema de liquidación e ingreso. No resulta realmente lógico, razonable esta suerte de excepción al régimen general de determinación e ingreso del impuesto por los periodos fiscales 2023 a 2027, pero esto es lo que se encuentra establecido en el proyecto de ley. ¿Cuáles son los beneficios del régimen? Se excluye el impuesto del ingreso del impuesto por los periodos fiscales 2023 a 2027, esto es, no debe presentarse la declaración jurada del impuesto por estos años, no se determina entonces la base imponible, el impuesto resultante, no debe efectuarse ningún pago adicional, ningún anticipo, ningún pago a cuenta, ni ninguna obligación a cumplirse relacionada con el tributo.
Y el segundo beneficio que contempla el régimen es una suerte de estabilidad fiscal hasta el año 2038 respecto del impuesto sobre los bienes personales y de todo otro tributo nacional que se cree y que grave todos o cualquier activo del contribuyente. Aquí se tiene que establecer una suerte de carga fiscal máxima soportable, y esto se hace en función del patrimonio sobre el que pudiera recaer el impuesto patrimonial, calculado conforme las reglas del impuesto vigentes para el periodo fiscal 2024, y para ello se considera una alícuota del 0,75% para los periodos fiscales 2023 a 2027 y del 0,5% a partir del periodo fiscal 2028 y hasta el periodo fiscal 2038. La verdad que es un régimen que no parece muy atractivo. Fíjense que si nosotros multiplicamos por 5 la alícuota del 0,75 nos da el 3,75 contra el 5,4% que resulta para aquellos contribuyentes que se encuentran en los últimos tramos de la escala de tributación, es decir, tributarían a través de este esquema el 70% de lo que tendrían que tributar año por año si no accediesen a este régimen especial. Por eso es que no parece, desde ese punto de vista, muy conveniente este régimen especial, que reitero, es voluntario, es optativo. Sí puede resultar de interés para aquellos contribuyentes que tengan expectativas de un incremento sustancial del patrimonio en los próximos años, por ejemplo, por rentas que esperan obtener, por herencias o eventualmente donaciones. Para estos casos sí puede resultar de interés analizar la conveniencia de ingresar en este régimen especial, pero en principio no parece muy atractivo para la generalidad de los contribuyentes. De todas maneras, esperemos el decreto reglamentario para tener más precisiones y poder evaluar con mayor claridad si conviene o no adherirse a este régimen especial. Bueno, nada más, muchas gracias, quedo a disposición de las preguntas que quieran formularme. Sí, varias preguntas sobre bienes personales, sobre las modificaciones del impuesto. ¿Sigue vigente la repatriación de fondos en bienes personales para el periodo fiscal 2023 para reducir la alícuota de bienes en el exterior? Bueno, no, obviamente. Si se aprueba el proyecto, desaparece la escala agravada de alícuotas para bienes en el exterior. ¿Por qué? Porque a partir del periodo fiscal 2023 habrá una tabla, una escala única, tanto para bienes en el país como para bienes en el exterior. Por lo tanto, todo el esquema de repatriación que contempla la ley del impuesto dejaría de tener vigencia a partir del periodo fiscal 2023. Valuación inmueble. Se sigue comparando con la evaluación fiscal del 2017 actualizada por el índice de precios al consumidor. Sí, nada cambia, la base imponible sigue siendo la misma, no se modifica con el proyecto de ley que está en el Congreso. ¿Qué balance utiliza el responsable sustituto respecto de los accionistas del exterior, sociedades del exterior o personas humanas del exterior o personas humanas del país cuando aplican las normas internacionales de información financiera? Bueno, esto es un viejo tema en discusión, lo hemos contemplado en el ciclo. Recordemos que la Administración Tributaria, a través del dictamen de asesoría legal del año 2020, interpretó que debe utilizarse el balance de publicación sometido a la aprobación de Asamblea de Accionistas, esto es, el confeccionado de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Esto sin perjuicio de lo que establece la Resolución 3363, que cabría interpretar la otra opción de utilizar el balance histórico, es decir, el balance confeccionado conforme las normas contables aplicables a las empresas que no están obligadas a presentarlo bajo normas NIF y sin el ajuste impositivo, sin el ajuste contable por inflación. O sea, estas dos interpretaciones son posibles, pero reitero, el criterio de la FIP es que debe utilizarse el balance bajo normas NIF. ¿Qué pasa en el caso de ejercer la opción del régimen especial de liquidación del impuesto por los 5 años
si a los 2 años vendo un bien por el cual pagué el impuesto sobre los bienes personales? Bueno, no pasa nada, no hay ningún tipo de restricción, limitación que contemple el proyecto. En caso de optar por el pago anticipado sobre los bienes personales, si hubiera un incremento de activos a partir del 1/1/24, ¿quedan excluidos del mismo? Sí, recordemos que uno de los beneficios que contempla el régimen es que no hay que presentar declaración jurada de bienes personales por los periodos fiscales 2023 a 2027, por lo tanto cualquier incremento de patrimonio quedará cubierto por el pago anticipado del impuesto conforme al régimen especial que prevé el proyecto de ley. ¿Qué sucede con el régimen de pago anticipado de los 5 periodos fiscales en el caso de un contribuyente con fiscalización en curso sin determinación aún? Bueno, obviamente puede adherirse, puede optar por regularizar, por ingresar el impuesto en forma anticipada conforme lo establece el proyecto. Eso no se encuentra limitado por la fiscalización en curso. Si al día de mañana esa inspección da origen a una determinación de oficio por algún periodo fiscal anterior, 2022 o anteriores, habrá que eventualmente discutir esa determinación o eventualmente aceptarla y pagar, pero eso no invalida la posibilidad de acogerse a este régimen especial de determinación e ingreso del impuesto por los periodos fiscales 2023 a 2027. Nada más, gracias.